buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Es importante hacer una aclaración antes de empezar. Vamos a conocer la historia de Albania caucásica, que no hay que confundirla con Albania el país, ya que una está en Europa Oriental y la otra en el sudeste de Europa. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Albania o Akbania era el nombre de un antiguo reino que cubrió el sur de la actual República de Dagestán y gran parte de Azerbaiyán. Se utiliza el término Albania caucásica para evitar confusiones con la actual Albania balcánica. El nombre de Albania proviene del latín y significa tierras blancas, en alusión a sus montañas nevadas. El reino de la Albania caucásica fue fundado al final del siglo IV a.C. y comienzos del siglo III a.C. Su capital fue inicialmente Gabala, ubicada en el actual distrito de Kavala. Anteriormente se la había denominado como Kabalaka, Yabala y Tabala. Después de un tiempo, sería trasladada al sur sobre el actual territorio de Barda bajo el nombre de Partau. Partes del reino, incluyendo la región de Utik, a orillas del Kura y Arsak, fueron conquistadas por los armenios procedentes del Urartu durante el siglo II a.C. En el año 66 a.C., después de la derrota del rey armenio Tigranes II contra los romanos, Armenia pierde gran parte de su territorio. Este acontecimiento fue aprovechado por los albaneses del Cáucaso para recuperar las zonas perdidas bajo la conquista armenia. En el siglo VII, el reino fue invadido por los árabes y, como todas las conquistas islámicas de ese tiempo, fue incluido el califato. A partir del siglo VIII, la Albania caucásica existió como los principados de Aranjaz y Kachín, junto a otros principados iraníes y árabes tales como Shirvan y Derbent. Como consecuencia de la extensión de los selchukos sobre el territorio actual de Azerbaiyán durante el siglo XI, la población indígena albana fue asimilada. Los albaneses cumplieron un rol significativo en la etnogénesis de los actuales azeríes. Originalmente, al menos algunos de los albaneses del Cáucaso probablemente hablaban lenguas lesguias, cercanas a las que se encuentran en el moderno Dagestán. En general, sin embargo, hasta 26 idiomas diferentes pueden haber sido hablados en la Albania caucásica. Tras la cristianización de los albaneses del Cáucaso en el siglo IV, parte de la población fue asimilada por los armenios, que dominaban en las provincias de Artsakh y Utik, que se habían desprendido del reino de Armenia, así como también fueron asimilados por los georgianos en el norte, mientras que las partes orientales de la Albania caucásica fueron islamizadas y absorbidas por iraníes y posteriormente pueblos túrquicos o los modernos azerbaiyanos. Pequeños remanentes de este grupo siguen existiendo de forma independiente y se conocen como el pueblo Udi. La población preislámica de la Albania caucásica podría haber desempeñado un papel en la etnogénesis de varias etnias modernas, como los azerbaiyanos de Kavala, Zakatala, Yaqui y Oghuz, así como también los armenios de Bartayen y Yaqui, los georgianos de Kajetia y Ereti, los laks, los leguinos y los sajures de la Dagestán. Según los historiadores medievales armenios Movses Korenatsi, Movses Kagan-Katvatsi y Koryum, el alfabeto albanés caucásico fue creado por Mesrop Mashtots. Los albaneses también recibieron un alfabeto de Mesrop para suministrar escrituras a su iglesia cristiana. Esta iglesia no sobrevivió más allá de las conquistas del Islam y todos los rastros de la escritura se han perdido y no hay restos de la versión conocida. El alfabeto armenio se utilizaba para escribir la lengua Udi, que era probablemente la lengua principal de los albaneses del Cáucaso. Un alfabeto albanés caucásico de 52 letras, con parecido a los caracteres georgianos, etíopes y armenios, sobrevivió a través de unas pocas inscripciones y un manuscrito armenio que data del siglo XV.
Este manuscrito, Matenadaram número 7117, publicado por primera vez por Ilia Abuladze en el 1937, es un manual de idiomas en el que se presentan diferentes alfabetos para su comparación: el alfabeto armenio, el griego, el latino, siríaco, georgiano, cóptico y albanés caucásico, entre otros. En el 1996, Sasa Aleksitse, del Centro Georgiano de Manuscritos, descubrió en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, en Egipto, un texto escrito en pergamino que había sido reutilizado en un palimpsesto georgiano. En el 2001, Aleksitse identificó su escritura como albanesa caucásica y el texto como un leccionario temprano que databa quizás de antes del siglo VI. Muchas de las letras descubiertas en él no estaban en el alfabeto albanés, que figuraba en el manuscrito armenio del siglo XV. El contacto iraní en la región se remonta a los tiempos de los medos y aqueménidas. Durante esta dinastía arsácida de Albania caucásica, la lengua parta se extendió en la región. Es posible que la lengua y la literatura para la administración y el registro de la Cancillería Imperial para asuntos exteriores se convirtiera naturalmente en parta, basada en el alfabeto arameo. Según Toumanov, al predominio del helenismo, como bajo las artáxiadas, le siguió ahora un predominio del iranismo y sintomáticamente, en lugar del griego como antes, el parto se convirtió en la lengua de los educados. Con el establecimiento de los sasánidas, el persa medio, una lengua estrechamente relacionada con el parto, se convirtió en una lengua oficial del imperio sasánida. En esta época, el persa gozaba de más éxito que la lengua albanesa del Cáucaso y la región se vio muy afectada por Irán. Según Vladimir Minorsky, la presencia de los colonos iraníes en Transcaucasia y sobre todo en las proximidades de los pasos debió de desempeñar un importante papel en la absorción y el retroceso de los habitantes aborígenes. Nombres como Sharban, Laizán, Bailakán, etc. sugieren que la inmigración iraní procedía principalmente del Aguilán y otras regiones de la costa sur del Caspio. La presencia de la lengua persa y la cultura iraní continuó durante la época islámica. La población original del Cáucaso seguía diferentes religiones paganas. Bajo la influencia de la aqueménida, del parto y sobre todo del sasánida, el zoroastrismo también creció en la región. El cristianismo comenzó a extenderse a finales del siglo IV en la época sasánida. La conquista árabe y la crisis de Calcedonia provocaron una grave desintegración de la iglesia de Albania caucásica. A partir del siglo VIII, gran parte de la población local se convirtió al Islam. En el siglo IX ya había mezquitas conciliares en Partau, Kavala y Shaki, las ciudades que eran del credo del cristianismo albanés caucásico. Estos grupos islamizados se conocerían más tarde como lesguinos y sahures, o se mezclarían con la población de túrquicos e iraníes para formar el actual pueblo azerí, mientras que los que siguieron siendo cristianos fueron absorbidos gradualmente por los armenios o continuaron existiendo por su cuenta y siendo conocidos como los udíes. Las tribus caucásicas albanesas de Hereti fueron convertidas a la ortodoxia oriental por Dinar, reina de Hereti en el siglo X. Los asuntos religiosos de este pequeño principado pasaron a ser administrados oficialmente por la Iglesia Ortodoxa Georgiana. En el 1010, Hereti fue absorbida por el vecino reino georgiano de Kakheti. Finalmente, a principios del siglo XII, estas tierras pasaron a formar parte del reino de Georgia bajo David IV el Constructor, finalizando el proceso de su georgianización. Las antiguas tribus que habitaron Albania caucásica fueron los ávaros del Cáucaso, los sabiros, los caspios, los utíes, entre otros. Según Estrabón, el número de las tribus de Albania alcanzaba las 26 y cada una con su propio idioma. Por último, en cuanto a la religión, la Albania caucásica fue uno de los primeros países en adoptar el cristianismo alrededor del siglo IV con el advenimiento de la Iglesia Apostólica Albana.
Así llegamos al final del video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de Albania caucásica. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.